Me llamo Petra, tengo 80 años, nací y crecí en una comunidad llamada San Miguelito. Esta comunidad está sentada sobre las faldas del Cerro de la Nieve en Michoacán. Les contaré una de tantas historias que me tocó vivir, una de las más aterradoras. Ya no veo bien, no sé usar un celular moderno, yo uso un celular sencillo y mis nietos me ayudan a marcar cuando necesito hacer una llamada. Le pedí a mi nieta que me ayudara a escribir lo que les voy a contar. Esta historia que comparte mi abuelita se las contaré en primera persona. Yo nací en un rancho llamado San Miguelito. Una partera fue la que me trajo a este mundo. En esa época no había hospitales ni doctores para los pobres, no había nada de eso. Esa comunidad era un lugar olvidado por Dios, no había luz ni agua potable y el pueblo más cercano estaba a unas 2 horas a caballo. Todas las casas estaban hechas de madera o adobe con techos de tejamanil o teja de barro. Había mucha pobreza. Hacía pocos años que el país había vivido la guerra cristera, que lo único que dejó fue muerte y destrucción. Una mañana muy temprano mi mamá molía el nixtamal en el metate para hacer tortillas cuando llegó doña Rosita muy asustada. Navina, ya sabes lo que pasó, ¿no, doña Rosita? ¿Qué fue lo que pasó? Pedrito se perdió en el bosque. Pedrito, el chamaquito de Remigio. Sí, Navina se fue al monte como todos los días a pastar sus vacas. Cayó la tarde y no llegó. Su papá subió a buscarlo, pero no lo encontró. Las vacas estaban solas, pero ni rastro de Pedrito. Hoy muy temprano subieron todos los hombres a buscarlo. Quiera Dios que lo hallen, dijo doña Rosita. Dios la oiga, doña Rosita, y no pase lo mismo que con el chamaquito de Lola, dijo mi mamá. Doña Rosita se santiguó. Ni diga eso, la pobre de Lola ya no fue la misma después de lo que le pasó a su criatura. A mí nadie me quita de la cabeza que fue la bruja de Paula. Aquí hago un paréntesis para contarles lo que pasó con el hijo de Lola. 8 años atrás el esposo de Lola trabajaba en su parcela. Lola le iba a llevar de comer y su niño de unos 5 años estaba profundamente dormido. Lola no lo quiso despertar, así que lo dejó dormido pensando que no se demoraría ya. Cuando regresó, al llegar a su casa se dio cuenta de que la puerta estaba abierta y su niño no estaba, pensando que se había despertado y salido. Empezó a buscarlo. Pasó el tiempo y no lo hallaba. Ya para el atardecer toda la comunidad buscaba al pequeño. Lo buscaron por días en barrancos, veredas, cuevas, pero no lo encontraron. Después de muchos días un señor que bajaba con leña del cerro encontró varios huesos, un cráneo pequeño con bastante pelo y trozos de ropa bajo un gran capulín. Se le avisó al encargado, quien subió con varios hombres. Lola y su esposo, al ver aquellos restos y los trozos de ropa, supieron inmediatamente que eran de su pequeño, pues el cráneo aún con pelo tenía un mechón de cabello blanco, algo que el niño tenía en vida. Fue un golpe terrible para aquellos padres. Se llegó a la conclusión de que el pequeño se despertó y al no ver a su mamá se salió de su casa y fue atacado por coyotes, pero mucha gente no creía eso. Decían que había sido Paula. La gente del rancho buscó a Pedrito por muchos días. Poco a poco lo fueron dejando de buscar, perdiendo la esperanza de encontrarlo. No se explicaban cómo era posible que se hubiera perdido, pues aunque tenía solo 11 años Pedrito conocía el bosque como la palma de su mano. Desde pequeño acompañaba a su padre a bajar leña del cerro y a cuidar el ganado. Era imposible que se hubiera extraviado. Una tarde, mientras doña Rosita iba a la casa de mi mamá, antes de llegar al camino escuchó a 2 personas discutiendo. Inmediatamente reconoció las voces, era don Porfirio y doña Paula. Ya sé que la gente me culpa por la desaparición del hijo de Remigio, dijo Paula. Y no es cierto, le contestó Porfirio, yo solo cobro lo que es justo y eso tú lo sabes muy bien. Porfirio, mucha gente cree que con rezar, confesarse, pedir perdón ya tienen el cielo ganado, pero muchas de esas personas han venido a mi casa en busca de ayuda. Yo conozco sus almas y esas almas están. Acuérdate, Porfirio, lo que dice el dicho, de tan buena que es la persona se condena y de tan mala se salva. No todos son lo que aparentan. Yo prometí no meterme contigo, pero sabes, Porfirio, tal vez ya se me olvidó lo que prometí. Nadie te va a proteger, ni a ti ni a tu familia, y a quien tú le sirves no te va a poder ayudar. Cuando Paula le dijo eso a don Porfirio, él se enfureció y le respondió, no te metas con mi familia, Paula. Don Porfirio levantó la mano como para darle un machetazo, pero doña Paula no se inmutó. Lo miró fijamente y le dijo, anda, hazlo, pero parecía que don Porfirio se había quedado congelado. No puedes, ni tú ni nadie puede hacerme nada. Mi protector nunca me deja sola, le dijo con una risita burlona, pero no hace falta que te lo diga porque eso tú ya lo sabes. Paula se dio la vuelta y siguió su camino muy tranquila. Don Porfirio se quedó un momento pensativo y luego también se fue. Doña Rosita, que estaba tras una cerca y había escuchado todo, llegó muy asustada a la casa de mi mamá y le contó lo que había oído. Mi mamá le respondió, todos sabíamos que eso de que Juana se hubiera casado con Remigio siendo él ya un viejo y ella casi una niña, pues no más no era normal. Hubo gente que vio salir a Remigio de la casa de Paula varias veces meses antes de que empezara a enamorar a Juana.
Yo por eso digo que mejor no hay que meterse en esas cosas porque a veces el cobro es muy alto, pero como que está muerto. Si lo vi apenas ayer en la mañana, dijo Naborina. Ya le habíamos dicho que no tomara tanto, pero no hacía caso. ¿Quién lo encontró?, preguntó mi papá. Don Ramón iba para el cerro. Al parecer estuvo tomando anoche con Nico y Don Chan ya no pudo más de lo borracho que estaba. Se quedó ahí tirado cerca del barranco por las grandes heridas que tenía. Don Ramón dijo que lo había atacado algún animal del monte y como estaba borracho no pudo defenderse, respondió Don Tránsito. Cuando Don Tránsito dijo eso, inmediatamente vino a mi mente lo que mi papá nos había contado apenas unas horas antes. A mi papá le cambió la voz, sonaba muy nervioso. Ya no pude escuchar más porque mi mamá al parecer se dio cuenta de que estaba espiando la plática. Cuando volteé la cabeza ya estaba detrás de mí. Petra, ¿qué haces ahí? Ve a hacer lo que te mandé y deja de estar escuchando pláticas de personas mayores, me dijo mi mamá molesta. En aquel tiempo las personas se velaban en sus casas, no había autopsias ni nada de eso. El encargado del orden dijo que un animal había atacado al pobre Don Chan. Se hizo el velorio y el entierro. Todo fue muy triste. Don Chan era un señor simpático, amable, que no se metía con nadie. La gente tenía miedo apenas se ocultaba el sol. No había un alma en los caminos. Pasaron varios días desde aquel terrible suceso cuando una mañana las pocas vacas que tenía Don Porfirio amanecieron muertas. Algo las había atacado y tenían grandes heridas. Las personas decían que había sido un gato montés, pero las heridas no concordaban con las que hacen esos animales. Lo raro era que no se las comía, solo las mataba. ¿Y para qué iba a matar a todas las vacas? Esos gatos cazan y se comen a su presa, pero las vacas estaban completas, solo que muertas. Mi papá iba por un callejón cuando se encontró a Don Porfirio, que estaba muy enojado. ¿Supo lo que pasó con tus animales?, le dijo Don Porfirio a mi papá. Sí, José, esa desgraciada de Paula fue quien lo hizo, pero esto no se va a quedar así. Don Porfirio llevaba una carabina. ¿A dónde vas, Porfirio? ¿Qué vas a hacer? Esto no sé. Queda así. Le dije que no se metiera conmigo ni con mi familia. No, Porfirio, no vayas a hacer una tontería, le dijo mi papá mientras lo seguía tratando de tranquilizarlo. Don Porfirio llegó a la casa de Paula y de una patada tiró una cerca vieja que impedía el paso. En el patio estaba Paula muy tranquila meciéndose en una vieja mecedora. Te estaba esperando, Porfirio, pensé que ibas a tardar más, dijo Paula. Porfirio, muy enojado, le apuntó con su carabina. No, Porfirio, detente, no lo vayas a hacer, te vas a meter en problemas, le decía mi papá. Déjalo, José, él sabe que no puede conmigo, dijo Paula con una risita burlona. Porfirio, muy enojado, apretó el gatillo, pero no pasó nada. Al parecer la carabina se había trabado. Paula lo miraba con una risa como diciendo: te lo dije, vete de aquí, Porfirio, y te adiós. Y una vez prometí no hacerte nada, pues ya se me olvidó, le dijo Paula. Te vas a arrepentir, Paula, respondió Don Porfirio. No, Porfirio, el que se va a arrepentir eres tú. Te dije que a quien tú le sirves no te va a poder ayudar, replicó ella. Mi papá logró llevarse a Porfirio a jalones. ¿Qué estabas pensando, Porfirio? Esa mujer es peligrosa, le dijo mi papá. Sí lo sé, pero me da mucho coraje lo que le hizo a mis animales. A lo mejor fue un animal salvaje. Sabes que no, José, no fue un animal salvaje, fue ella. Pues vaya enemiga que te has echado en, concluyó mi papá. Lo sé, pero ella tampoco sabe con quién se está metiendo, respondió Porfirio. Cuando mi papá le contó todo a mi mamá, ella le dijo molesta: caray, José, ves la tempestad y no te hincas. ¿Qué hacías tú en la casa de Paula con lo rencorosa y vengativa que es esa mujer? Vi a Porfirio tan decidido a hacer una tontería que ni lo pensé, respondió mi papá. Una noche me desperté motivo, me quedé mirando hacia la puerta viendo cómo entraban los rayos de la luna por las rendijas de la casa. Un rato después me estaba quedando dormida cuando comencé a escuchar los pasos de una persona. Escuchaba el crujido que hacían al caminar en el lodo porque el patio estaba muy lodoso. Tras haber llovido toda la tarde, los pasos rodeaban la casa y a la vez se escuchaban susurros. Los susurros se acercaban cada vez más hasta que comenzaron a escucharse en dirección a mi cabeza, donde yo estaba acostada, como si la persona que andaba afuera hubiera pegado su boca a la pared y los susurros entraban por las rendijas de la madera. Yo, siendo una niña de 13 años, estaba casi llorando de miedo, sentía mi corazón latiendo fuerte en mis oídos. De repente ya no escuché nada, todo fue un absoluto silencio. No supe en qué momento me quedé dormida. A la mañana siguiente mi mamá me despertó muy preocupada. Ven, Petra, mira esto, me dijo. Alrededor de la casa había algo que parecía ser una mezcla de sal con tierra. En los 4 puntos cardinales de la casa había pequeños montones de plumas negras. Mi mamá me pidió que cuidara a mis hermanas mientras ella salía y me advirtió que no tocara nada ni dejara que mis hermanas lo hicieran. Al rato regresó con una señora muy anciana. Esto le dijo mi mamá a la señora al ver lo que había alrededor de la casa. La mujer se persignó. ¿Y dices que los perros no ladraron?, preguntó. No, no ladraron, respondió mi mamá. Vamos a ver qué puedo hacer, dijo la
Señora, mi mamá me mandó a casa de una tía y allí estuve toda la mañana. Cuando regresamos ya no estaba la señora y habían retirado todo lo que había alrededor de la casa. Mi mamá se veía preocupada, así que decidí no decirle nada de lo que había escuchado la noche anterior. Esa noche recé mucho a Dios para que aquello que escuché no volviera. Me dormí con miedo, pero para mi mala suerte me desperté de nuevo en la madrugada y otra vez empecé a escuchar lo mismo, los pasos alrededor de la casa y los susurros. Me tapé de pies a cabeza y me acurruqué junto a mi hermana, que dormía profundamente. Sentí alivio cuando dejé de escuchar los ruidos. Sin embargo, cuando me estaba quedando dormida lo volví a escuchar. Esta vez lo que estaba afuera ahora estaba dentro del cuarto. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Traté de rezarlo que recordaba, pero una voz junto a mi cabeza me dijo: de nada te servirán los rezos que estás haciendo. Entonces sentí una mano acariciando mi cabeza a través de la cobija. No supe más, solo escuché un zumbido en mis oídos y creo que me desmayé. A la mañana siguiente mi mamá volvió a encontrar sal mezclada con tierra alrededor de la casa y montones de plumas negras en cada esquina. Mi mamá recogió todo aquello mientras hacía oraciones. Cuando terminó lo puso en una bolsa de papel, pero no supe qué hizo con esas cosas. Cuando me levanté de la cama sentía que todo me daba vueltas. Estaba muy cansada. ¿Qué te pasa, hija? ¿Te sientes mal? Estás muy pálida, me dijo mi mamá. Sí, mamá, me siento mal, respondí y me volví a acostar quedándome profundamente dormida. Petra, ya despiértame, dijo mi mamá dándome una taza de té. Tómate esto, te hará sentir mejor. Pero yo me sentía igual, con un sueño insoportable. Sentía como si tuviera días sin dormir. La comida ya no me daba hambre, solo pensar en ella me daba asco. Estaba sentada junto al fogón mientras mis padres discutían. Pasaban los días y apenas si comía, todo me daba muchísimo asco. Me sentía muy cansada, solo quería dormir. En las tardes doña Macaria iba a la casa. Decían que sabía mucho de brujería y sí que sabía. Recuerdo que cuando estaba acostada me ponían cirios, los encendía y me empezaba a untar un aceite que olía a hierbas. Mientras hacía esto decía unas oraciones en purépecha. La casa empezaba a crujir, los cirios se apagaban como si hubiera una corriente de aire y mi mamá tenía que estarlos encendiendo constantemente, ya que no duraban prendidos. Incluso varias veces se caían como si alguien los tirara. Pero lo peor era cuando doña Macaria hacía un círculo de sal. Decía que esa sal ya estaba preparada. Me metía dentro del círculo, me sentaban en una silla y me amarraban a ella. No entendía por qué lo hacían. Solo recordaba haber estado sentada en la silla amarrada y después despertaba en mi cama muy cansada. Con los días me iba sintiendo mejor. Recuerdo las palabras de la señora Macaria un día cuando platicaba con mi mamá: tu hija se va a componer para una cabrona. Hay otra igual o peor. No solo Paula sabe hacer cosas, yo también lo sé. Ayer me la encontré en el río, no me dijo nada. Sabe que yo estoy curando a tu hija y sabe que conmigo no se debe meter más. Le vale que deje las cosas así. Yo le preguntaba a mi mamá por qué no recordaba lo que pasaba cuando estaba sentada en la silla dentro de aquel círculo de sal. Me respondió: ay, mijie, mejor que no te acuerdes de lo que pasa, es muy feo. Nunca me quiso decir qué hacía esa señora ni qué pasaba, porque yo no recordaba nada cuando todo iba mejor. Una noche abrí los ojos, no sé cómo ni por qué, pero estaba en el patio de mi casa. Me asusté mucho por un momento, no reconocía dónde estaba, miraba a todos lados y entonces escuché algo moverse entre los árboles. Quise gritar, pero antes de hacerlo salió de la maleza un perro muy grande con rasgos toscos y agresivos. Lo vi claramente, pues esa noche la luna iluminaba muy bien. El animal caminaba hacia donde yo estaba gruñendo. Di el grito más aterrador y fuerte de mi vida. Escuché las puertas del cuarto de mis padres abrirse de golpe. Ellos salieron gritando preguntando qué pasaba. Me despertó el olor a alcohol y a hierbas que mi mamá me ponía en la nariz para hacerme reaccionar, pues me había desmayado. Ellos también vieron al animal, que huyó cuando salieron. El resto de la noche mi padre no durmió, estuvo sentado en la cocina con un rifle y un machete en la mano. Mi mamá se quedó con nosotras en el cuarto rezando un rosario entre sus manos. Por la mañana amanecimos con la noticia de que algo había atacado a uno de los hijos de don Porfirio. Afortunadamente las heridas no fueron mortales y lo llevaron al pueblo más cercano para que lo atendiera un doctor. La gente estaba asustada y harta de lo que estaba pasando en ese rancho. Ya no era vida, apenas se ocultaba el sol y todo el mundo se encerraba en sus casas, nadie salía. Los hombres tenían miedo de subir al cerro, trabajar en sus tierras o bajar leña temiendo que ese animal les hiciera daño. Don Porfirio estaba muy enojado, pero no hizo nada. Su silencio no era normal, significaba que algo se venía. Don Porfirio tenía un hijo llamado Joaquín de unos 21 años. Este joven tenía dos amigos, Arnulfo de 17 años y Elpidio de 22. Todas las tardes iban a la casa de don Porfirio. Días después yo ya me sentía mejor, casi completamente bien. Una mañana hubo un gran alboroto en el rancho, algo increíble había pasado.
Doña Paula estaba muerta, alguien había acabado con su vida. ¿Cómo era esto posible? ¿Quién había sido capaz de enfrentarse a ella? Pronto se supo quién fue. 3 jóvenes, el hijo de don Porfirio y sus 2 amigos, entraron a su casita y acabaron con ella. Toda la gente, muy incrédula, fue a ver si era cierto. Yo, siendo una niña y con mucha curiosidad, también fui con mis hermanas. Al llegar a la casa de doña Paula ya había mucha gente. Me acerqué para ver por las rendijas de la casa y ahí estaba ella tirada en el suelo de su cocina con muchas heridas en sus manos y espalda. Ese día el encargado del orden mandó a un hombre a avisar a las autoridades, pero llegaron hasta la tarde. El hijo de don Porfirio contó antes de irse del rancho que cuando entraron a la casa de Paula ella sabía a lo que iban. Les dio mucha pelea. Contaron que en medio del forcejeo aparecieron 2 enormes perros. Cada vez que intentaban acercarse a Paula para hacerle daño, los perros se atravesaban. Joaquín llevaba un puñal, pero cada vez que intentaba atacar a Paula los perros se interponían como si su piel fuera de un plástico muy duro que no dejaba pasar nada. Paula gritaba: ahora cabrones, este es el momento, ayúdenme, ahorita es cuando los necesito. Pero los jóvenes llevaban amuletos preparados y oraciones que les ayudarían mientras luchaban. Creían que iban a morir porque los perros no dejaban que se acercaran a Paula, pero él pidió, sacó un papel y comenzó a recitar una oración que le había dado don Porfirio. Al decirla, los perros desaparecieron y así pudieron acabar con Paula. Después de quitarle la vida, fueron a un cuartito que tenía Paula. Ahí encontraron un gran altar a Satanás y en unas ollas de barro muchos fetiches y cosas extrañas. Los jóvenes cargaron las ollas y bajaron a la barranca, hicieron una gran fogata y comenzaron a quemar todo aquello. Contaron que había un gran muñeco al que llamaban el padre de todos porque era el más grande. Lo pusieron en el fuego, pero saltaba y se salía de las llamas. Tú aquí te vas a quemar con todos los demás, decían mientras lo detenían con palos hasta que todo se quemó. Mientras tanto don Porfirio y su familia cargaban sus pertenencias en una carreta y se iban del lugar. Igual que los amigos de su hijo dejaron sus casas y tierras, pero don Porf tuvo su venganza. El hijo que había sido herido por la fiera ya estaba bien. Nadie trató de detenerlos porque sabían que tenían que irse. Paula tenía 2 hermanos de muy mala reputación y si se quedaban estos tomarían venganza. Mis padres permanecieron un tiempo más en aquel lugar olvidado por Dios, ya que no teníamos a dónde ir. Con el tiempo nos fuimos y empezamos una nueva vida en otro lugar. Poco a poco el rancho se fue quedando solo. Quedaron las leyendas y los recuerdos. Siempre le estuve muy agradecida a doña Macaria porque sin su ayuda no estaría viva. Nunca olvidé lo que me pasó y siempre recordé que si existe lo bueno también existe lo malo. Mucha gente que vivía en ese lugar no era lo que aparentaba, hacían muchas cosas malas por envidia, coraje o celos. Después de muchos años supe que unas personas que andaban por el cerro encontraron restos humanos en una cueva. Tal vez esos restos eran de Pedrito, un niño que no tenía por qué pagar por lo que su padre pidió e hizo. Hoy a mis 80 años solo puedo darles un consejo: no hagan cosas sin saber cuáles serán las consecuencias. A veces el pago no es dinero, a veces el pago puede ser muy caro, más de lo que imaginamos. Gracias por tomarse el tiempo para leer mis vivencias que traen a mi mente recuerdos dolorosos y otros no tanto, algunos muy a música bonitos. Soy originario de una región en Michoacán donde la principal actividad es la agricultura. Este estado es uno de los mayores productores de alimentos del país y desde pequeño siempre estuvimos al lado de nuestros padres mientras trabajaban. Vivimos tantas experiencias que con el tiempo se convirtieron en algo cotidiano. Las situaciones del campo dejaron de asustarnos, aunque hay una historia que quiero compartir. Cada mañana nos levantábamos muy temprano. Antes de que saliera el sol desayunábamos o comenzábamos el camino de 2 kilómetros hacia nuestras tierras. Era un trabajo familiar en el que participaban mis padres y mis 2 hermanos. Mi abuelo ya no nos acompañaba debido a una enfermedad que lo dejaba muy fatigado. Pero cada día se despedía diciéndonos que nos cuidáramos y que lleváramos siempre la imagen de San Isidro Labrador, el santo patrono de los agricultores y de nuestra familia. Salíamos mientras los primeros rayos de sol comenzaban a asomarse y en medio de los matorrales apareció una vaca negra bloqueando parte del camino. No tenía intención de moverse, así que mi hermano mayor tomó una vara y trató de guiarla a un lado, pero el animal se negaba a ceder. Mi padre recordó que había un fierro que indicaba de qué rancho podría haber escapado. Pensó que tal vez podríamos llevarnos a la vaca. Al regresar, ese fierro es la marca que se les hace a los animales con las iniciales del rancho al que pertenecen. Si no tiene marca, cualquiera puede reclamarlo. Mi padre, buscando una solución, sacó una cuerda e intentó atar el cuello de la vaca, pero el animal se resistía. Entre todos rodeamos al animal y gracias a la habilidad familiar logramos atarla y llevarla a un árbol escondido en los matorrales. Sabíamos que no pasaban muchas personas por allí, pero el dueño la veía cegar y me la reclamaría.
Tratamos de ocultarla mientras continuamos nuestro camino hacia las tierras, ya que había mucho por hacer y no podíamos perder más tiempo o no terminaríamos antes de que anocheciera. A media mañana mi madre comenzó a sentirse mal, le dolía mucho la cabeza y también tenía malestar en las articulaciones, algo que no había experimentado en días recientes. Lo que nos pareció extraño, la sentamos a la sombra de un árbol y empezó a decir cosas muy raras como que mi abuelo estaba en peligro y que las brujas volaban sobre nosotros. Puse mi mano en su frente creyendo que tenía fiebre, pero estaba fría como el hielo. Llamé a mi padre para que la revisara y decidimos que era necesario llevarla al doctor. Sin embargo, al llegar mi madre parecía haber recuperado la cordura, como si hubiera estado en un trance, ya que no recordaba nada de lo que había dicho momentos antes. Mi padre apurado regresó al trabajo mientras yo, como el hijo menor, me quedé pendiente de mi mamá, que insistía en que quería ir al campo, pero no se lo permití. Obviamente con 4 manos menos el trabajo se complicó más de lo previsto. Cuando el sol comenzó a ocultarse empezamos a escuchar ruidos entre los cultivos. Sonaba como si un gran animal o una persona estuviera caminando y moviendo las mazorcas. El perro de la familia siempre nos acompañaba y era común que se fuera por un tiempo, pero esa tarde se quedó cerca de mi madre. Fue gracias a un ladrido que nos dimos cuenta de que alguien nos observaba desde unos árboles cercanos. Mi hermano Jordi notó que en una de las ramas había una figura agachada que había estado allí al menos un par de horas, ya que no habíamos visto a nadie acercarse. La persona era difícil de distinguir debido a la falta de luz, pero se notaba su silueta y cómo se movía entre las ramas. ¿Quién eres?, preguntó mi padre con seriedad, pero no obtuvo respuesta. Debe ser un ladrón, dijo uno de mis hermanos. Si no te vas ahora no te irás completo, gritó mi padre empuñando su afilado machete. De repente el hombre saltó y se perdió entre la maleza. En ese instante escuchamos una risa escalofriante, lo que nos llenó de una sensación de terror indescriptible. Como si alguien hubiera pasado una sombra helada por nuestra espalda. Mi padre nos recordó que la noche se acercaba y que todavía teníamos que caminar 2 km. En medio de la nada decidimos dejar todo como estaba y marcharnos. Mi madre, preocupada, tomó mi mano y sacó la imagen de San Isidro Labrador. Comenzamos a caminar y noté que ella murmuraba en voz baja con la mirada fija al frente. Detrás de nosotros venían mi padre y mis hermanos, todos con sus machetes en mano. De pronto el perro ladró con desesperación. Miramos en todas direcciones, pero no veíamos nada. Pensamos que era el ladrón siguiéndonos o intentando atacarnos, pero cuando nos dimos cuenta de que el perro ladraba hacia el cielo, mi madre casi se desmaya. Arriba vimos 3 bolas de fuego girando en círculos emitiendo una especie de aura luminosa. Todos nos acercamos para abrazarnos mientras el perro aterrorizado caminaba con la panza pegada al suelo como si intentara escapar de algo. Mis padres empezaron a rezar a San Isidro y nosotros hicimos lo mismo, pensando que eso entara a lo que sea que nos estuviera persiguiendo. Pero de repente comenzamos a escuchar risas desde el cielo, risas que recordaban a las carcajadas escalofriantes que habíamos oído momentos antes. Mi madre, al apretarme la mano con fuerza, parecía no darse cuenta de que me estaba lastimando. Nos quedamos en silencio observando cómo aquellas esferas de fuego descendían lentamente girando sobre nosotros. Cuando se acercaron lo suficiente, mi padre nos susurró que corría hasta la desviación del cerro, cerca de un lugar que llamamos el Cerro Gallo. La gente del lugar cuenta historias sobre esas luces que a veces se ven en el cerro. Dicen que quienes intentan acercarse a ellas nunca regresan, y otros afirman que las esferas son en realidad brujas que van a celebrar sus aquelarres. Se dice que cuando las brujas llegan, algunos niños desaparecen y por eso nadie del área se atreve a acercarse al cerro, al que consideran maldito. Se comenta que las brujas no pueden cruzar ciertas desviaciones, pues hace muchos años pactaron con los primeros pobladores de la zona, quienes acordaron entregar un hijo a cambio de que las brujas no atacaran a todos. Al escuchar las palabras de mi padre sentí un tirón en el brazo. Mi madre, sin esperar más, salió corriendo lo más rápido que pudo. Distancia hasta la desviación era de al menos 1 kilómetro. Cerca de donde habíamos dejado amarrada a la vaca, mis hermanos mayores corrían protegiéndonos mientras las luces nos seguían riendo como si disfrutaran lo que iba a ocurrir. Mi madre seguía rezando mencionando el nombre de mi abuelo como si pensara que él estaba en peligro. A medida que nos acercábamos a la desviación, la adrenalina nos impulsaba y en ese momento creímos que era San Isidro quien respondía a nuestra supe. Sin embargo, las esferas tomaron velocidad y se pusieron frente a nosotros bloqueando el camino. El miedo se convirtió en terror. Sabíamos que aquello eran brujas y que buscaban un sacrificio. Parecía que me pedirían a mí por ser el más pequeño. Las brujas se movían como si esperara que tomáramos una decisión. De repente mi padre echó a correr hacia los matorrales, dejándonos a merced de las brujas. Mi grito fue
Desgarrador, pensé que había decidido entregarnos para salvarse. Mis hermanos nos abrazaron esperando lo peor, pero tras unos minutos nada sucedía. Luego escuchamos de nuevo ese ruido como si alguien caminara entre los pastizales. Lo que vimos fue a mi padre, acompañado de un hombre completamente desnudo y con una soga atada al cuello. El hombre se acercó a las brujas gritando todo tipo de amenazas, presentándose como el Mazatleco. Al escuchar sus palabras, las brujas se elevaron el vuelo y se dirigieron hacia el cerro, permitiéndonos pasar. Mi padre y el hombre se dieron la mano y continuaron hacia casa sin mirar atrás. Al llegar encontramos a mi abuela en la puerta llorando desconsolada, ya que mi abuelo estaba teniendo ataques y ella no sabía cómo ayudar. Mi madre se acercó a él, colocó la imagen del santo en su pecho y comenzó a rezar. Poco a poco mi abuelo empezó a calmarse. La espuma que salía de su boca cesó y sus temblores también. Mi abuela nos contó que cerca del mediodía una mujer había llegado pidiendo agua. Mi abuelo le permitió tomar un poco del pozo y la mujer agradeció antes de irse. Desde ese momento él comenzó a sentir dolores en todo el cuerpo y unas horas después tuvo esas convulsiones. Cuando finalmente estuvo tranquilo y lúcido, nos reveló que había sido visitado por las brujas del cerro. Eso era bastante extraño, ya que no tenían permitido bajar a esa zona. Sin embargo, algo había molestado a las brujas y Segment estaban por venir tras nosotros. Cuando le contamos todo lo sucedido, mi abuelo le explicó a mi padre que había estado amarrado al Mazatleco. Mi padre respondió que lo había encontrado desorientado y que lo mejor era mantenerlo atado hasta que recuperara la cordura. Ese día descubrí que la vaca que vimos por la mañana era en realidad un hombre conocido en la región, un supuesto brujo que adoptaba la forma de una vaca para moverse entre los pueblos y conseguir comida. Tenía fama de practicar varias religiones, incluida la santería, y dominaba diversas técnicas utilizadas por chamanes y babalaos. No era una persona malvada, pero a veces desaparecía por largos periodos. Y en esos momentos las brujas hacían todo tipo de travesuras. El Mazatleco decía que era fundamental mantener a las brujas en el cerro cerca de su magia para evitar que causaran problemas. Aquel día mi padre y mis hermanos se acercaron al árbol y él colocó una hierba en la boca del animal, asegurándose de que permaneciera tranquilo y no se transformara, al menos hasta que él decidiera quitarle ese amarre. Cuando nos topamos con las brujas, la única opción de mi padre era liberar al Mazatleco, temiendo que por la locura de su condición nos hiciera daño. Afortunadamente, esa noche el hombre nos ayudó a alejarlas, anunciando que había regresado y que al menos por un tiempo no podrían acercarse a los pueblos ni molestar o llevarse a los niños. Hoy en día seguimos teniendo esos terrenos y trabajamos en la agricultura. Ya no necesitamos caminar, contamos con una camioneta que nos transporta. Mi abuelo falleció el año pasado llevándose consigo uno de los últimos familiares que conocían la leyenda del Mazatleco y las brujas. Mucha gente que ahora vive en la zona proveniente de otras ciudades desconoce estas historias y parece ignorar lo que ocurre. Sin embargo, es una realidad que incluso ellos han comenzado a relatar encuentros con esferas de fuego que se ven danzando por el monte y acercándose a las personas de manera amenazante. Mi familia ahora está dispersa, ya que mis hermanos formaron sus propias familias. Por ahora soy el único hijo que permanece en este lugar. Mis padres siguen trabajando de sol a sol y desde hace algunos meses han notado que el Mazatleco ya no se acerca a los pueblos, lo que podría significar que las brujas están volviendo a buscar ofrendas, ya sea de manera benigna o a música maligna. Cuando cumplí 20 años comencé a trabajar como operador en la empresa de transportes Tres Guerras. Estoy seguro de que muchos de ustedes la conocen o al menos han oído hablar de ella. Mi padre ya se había retirado, así que decidí seguir sus pasos en esta compañía. Ahora tengo 24 y en estos 4 años de recorrer las carreteras del país he vivido experiencias dignas de ser contadas, anécdotas buenas, otras no tan agradables y algunas que me han dejado terriblemente asustado. Hoy les voy a compartir una de esas experiencias. Sucedió el 27 de mayo de 2022. Mi viaje comenzó en la Ciudad de México con destino al pueblo de Paracho, Michoacán. Al llegar me reporté en la base para recoger toda la documentación de la carga y la información necesaria sobre la ruta y el destinatario. Esperé a que terminaran de cargar el camión y en cuanto estuvo listo emprendí mi camino. Cruzar todo el estado de Querétaro fue sin contratiempos y al entrar a Michoacán todo seguía tranquilo. Pasé por Pátzcuaro y Uruapan sin ningún problema. Sin embargo, al acercarme al pueblo de Capacuaro, a menos de 5 kilómetros del lugar de descarga, otros traileros me informaron por radio sobre un retén ilegal que habían instalado delincuentes quienes ya habían robado a varios, incluso con camión y todo. Decidí detenerme de inmediato en el primer lugar que vi y encendí las luces intermitentes. Me quedé pensando durante varios minutos sin saber si debía tomar el sentido opuesto y alejarme de allí o esperar un par de horas hasta que quitaran ese retén estando detenido. De
Repente me dio un apremio por orinar, miré por las ventanas y vi que al lado del camino había una escuela, apagué el motor, asegurémonos un poco de temor, pensé que podría ser alguien que venía a revisarme, rápidamente subí al tráiler y encendí la radio donde seguían llegando reportes de robos, tomé mi bate de béisbol que siempre llevo conmigo no solo para calar las ruedas sino también por cualquier imprevisto y me mantuve alerta, todo estaba muy oscuro y al principio no pude distinguir bien quién era. A medida que se acercaba logré verlo mejor, era un hombre delgado no muy alto que vestía un suéter negro y pantalones de mezclilla azules. Pasó de largo por el lado derecho del tráiler que era aún más oscuro, así que me asomé por el espejo para observarlo, pero no lo vi más. Me senté del lado del copiloto buscando cualquier señal, pero aún así no lograba verlo. Me inquietaba la idea de que pudiera haberse escondido y que no viniera con buenas intenciones. Tal vez se había agachado y se metido debajo de la caja o lo que era que intentara desconectar las mangueras de aire y los cables eléctricos del remolque. Tomé de nuevo mi bate y mientras me preparaba para bajar de repente lo vi parado justo frente a mí. Tenía las luces apagadas pero podía distinguirlo desde una distancia prudente. Se me ocurrió gritarle: ¿qué quieres? ¿Se te perdió algo? Mientras movía mi bate con fuerza tratando de lanzarle una advertencia. Sin embargo el tipo ni siquiera se molestó en mirarme, solo se quedó mirando fijamente el tráiler. Di un par de pasos hacia adelante para hacerle saber que estaba listo para defenderme, pero lo que hizo me hizo dudar. Sonrió de oreja a oreja y eso me provocó un escalofrío. No era una sonrisa común. Luego se dirigió hacia el lado derecho del tráiler y lo seguí sosteniendo firmemente, mi bate preparado para lanzar un golpe si era necesario. Pensé que podría intentar irse a la cabina por el lado del copiloto, pero no lo hizo. Se movió hacia la parte trasera, hacia la caja. Les recuerdo que todo estaba completamente oscuro y las únicas luces que iluminaban alrededor del tráiler eran las intermitentes naranjas. Así que no podía ver mucho. Eso lo hacía aún más siniestro. El hombre caminó hacia atrás y yo lo seguí, convencido de que podría intentar abrir la caja o hacer algo con las ruedas. Caminaba a unos 7 m del cuando de repente hizo algo inesperado. Antes de llegar al final de la caja giró hacia la derecha y justo cuando pensé que iba a chocar contra la caja la atravesó. Sé que pueden pensar que estoy loco, pero les juro que eso fue lo que sucedió. De la manera más aterradora me di cuenta de que ese hombre no estaba vivo, no era de carne y hueso. No sabía si era un fantasma o algo peor, pero ver cómo atravesó la caja y desapareció me llenó de terror. Corrí despavorido hacia la cabina para subirme, pero cuando estaba justo frente a mi tráiler lo vi de nuevo. Ese mismo hombre estaba sentado en el lado del copiloto sonriendo a pesar de que las luces internas de la cabina estaban apagadas. Podía ver sus ojos y su horrible sonrisa brillando en la oscuridad. Sentí un miedo intenso, mucho más fuerte que cuando vi a aquella mujer de blanco junto a mi padre siguiéndonos detrás del tráiler. Al menos esa vez estaba acompañada, ahora estaba completamente solo. No sabía qué hacer, no podía quedarme allí afuera, pero también tenía un miedo enorme de subir. Tenía pavor de enfrentarme a algo que no sabía cómo combatir. Durante un momento nos quedamos mirando y él me ofreció una burla clara con su grotesca sonrisa. De alguna manera quise demostrarle que no me dejaría intimidar. No sé de dónde saqué el valor, pero corrí y me subí a la cabina del lado del conductor. Al entrar ya no había nadie allí. Encendí la linterna de mi celular y revisé cada rincón, pero reitero, no había nadie. El valor que había reunido para subir se esfumó en un instante. Sentí un escalofrío horrible y un terror profundo. Sin pensarlo dos veces, sin confirmar nada por radio, pisé el acelerador a fondo. La verdad no me importaba si el retén aún estaba ahí, por nada del mundo iba a detenerme. Solo quería salir de allí lo más rápido posible y gracias a Dios al pasar por esa parte el camino estaba vacío, no había nadie. A medida que aceleraba a toda velocidad de repente noté que la caja ya no respondía más, iba al límite. Las manos y los pies me temblaban. En un momento de claridad comprendí lo arriesgado que era lo que estaba haciendo. Tanto para mí como para los demás conductores. Era muy de madrugada, pero decidí que no valía la pena seguir poniendo en riesgo mi vida y reduje la velocidad. Crucé Cátaro y unos minutos después llegué a Paracho Arriba, la empresa destino, a las 5 de la mañana. En cuanto me estacioné en el andén comenzaron a descargarme. Mientras tanto aproveché para relajarme y tratar de descansar unas horas. En el regreso decidí evitar pasar por ese lugar otra vez. Salí de la empresa pasadas las 10 y opté por hacer un gran rodeo para volver a la Ciudad de México. La verdad no me importaba si me llamaban la atención, no quería volver a enfrentar esa situación. Si alguien me preguntaba ya explicaría más adelante, pero gracias a Dios el regreso fue tranquilo y sin inconvenientes. Y así concluye otra de las muchas experiencias aterradoras que he vivido en la carretera. Si les interesa, con gusto puedo compartir más anécdotas en el futuro. Por ahora me despido deseándoles lo
mejor y agradeciendo que me hayan escuchado que tengan muy buenas noches. Me llamo José Alberto y fui policía federal durante mi tiempo en la corporación. Viví una variedad de experiencias, algunas muy gratificantes que siempre recordaré con satisfacción, anécdotas compartidas con campes y amigos que permanecerán en mi memoria. Sin embargo, también enfrenté momentos peligrosos y otros inquietantes que lamentablemente se quedarán grabados para siempre en mi mente. En más de una ocasión pusimos en riesgo nuestras vidas para cumplir con nuestro deber, enfrentándonos a personas y situaciones adversas. Además, en varias ocasiones nos topamos con lo desconocido perteneciente al ámbito sobrenatural. Esta noche quiero compartir una de esas, quizás una de las más impactantes y conocidas, ya que hubo numerosos testigos no solo de mi corporación. La década pasada fue una de las más difíciles que enfrentamos en el país, pues la delincuencia creció de manera alarmante y la lucha contra los cárteles cobró miles de vidas. Había poblados e incluso estados enteros bajo el control de estas organizaciones. Para no ser superados en personal y armamento, fue necesario coordinarnos con otras dependencias del gobierno para hacerles frente. Bajo esta premisa, permítanme relatarles una experiencia aterradora que compartimos muchos elementos. En 2014, durante un operativo, a varios de mis compañeros y a mí nos enviaron al estado de Michoacán, específicamente a un poblado llamado Nueva Italia de Ruiz, ubicado en la región de Tierra Caliente. Curiosamente, el nombre reflejaba bastante bien la situación del lugar, tanto por el intenso calor como por la alta frecuencia de enfrentamientos con el organizado. En esta área hay una ranchería conocida como La Peligrosa. Según las instrucciones de nuestros superiores, allí nos reunimos con elementos del ejército mexicano y personal de la Policía General de Justicia. Nos informaron que todos participaríamos en un operativo en el que establecerías bases en diferentes puntos de la sierra y otras áreas remotas conocidas como BAM, bases de operaciones mixtas. El objetivo de esto era organizar misiones para y destruir narcolaboratorios en la sierra y en zonas de cultivo controladas por los cárteles. La base donde mis compañeros y yo estaríamos se estableció en un poblado llamado Cupuán del Río, también en Michoacán. Allí encontramos una pista de pruebas de la reconocida marca General Motors que estaba muy deteriorada. Al parecer habían decidido abandonar la zona debido a los constantes robos y extorsiones por parte del crimen organizado. Esta pista formaba un gran círculo y en el centro había un área abierta que utilizamos para establecer nuestro campamento. Desde ahí organizaríamos nuestras expediciones. Para llevar a cabo las búsquedas asignadas, todo el personal se dividió en dos grupos. La primera mitad, que incluía a mis compañeros y a mí, saldría durante una semana para buscar cultivos ilegales, mientras que la otra mitad se quedaría en el campamento para mantener las comunicaciones y estar listos para enviar apoyo en caso de ser necesario. La verdad es que me sentía bastante nervioso al tener que dejar la base, ya que íbamos a estar 7 días caminando por la sierra completamente expuestos y arriesgándonos a sufrir una emboscada por parte de los enemigos. Afortunadamente todo salió bien. Irónicamente, la razón por la que les escribo ahora se presenta cuando regresamos a la base, pues todos llegamos muy asustados y alterados por un extraño fenómeno que ocurría durante las noches. Les expliqué. Al quedarse en esa base estaban constantemente expuestos a un posible ataque por parte de miembros del crimen organizado. Por eso siempre había al menos 10 soldados del ejército protegiendo el perímetro, que era mucho más pequeño que la pista, la cual, como mencioné, tenía forma de círculo. Los soldados que formaban parte de las guardias reportaron que durante las madrugadas veían a un hombre cruzar las instalaciones de un lado a otro. Lo más inquietante fue que no estaba vivo. Cuentan que la primera vez que lo avistaron fue una madrugada. Los soldados de guardia resguardando el área vieron a lo lejos a un hombre que salía entre los árboles y se acercaba a ellos. Describen que era un hombre alto que llevaba un sombrero que ocultaba sus rasgos, y lo más extraño era que su figura parecía casi una sombra. Los soldados, alertados, enfocaron sus linternas hacia él advirtiéndole que estaban en una zona asegurada. Sin embargo, el hombre no se detuvo y continuó avanzando. 2 soldados se lanzaron hacia él y cuando estuvieron a una distancia prudente lo saludaron pidiéndole que se identificara y preguntándole si necesitaba algo, pero él no respondió y siguió su camino atravesando el grupo de soldados. Esto les hizo prepararse, aunque el hombre parecía desarmado, por lo que no querían actuar con violencia. A medida que se acercaba, los soldados intensificaron sus advertencias, pero él seguía sin responder. En un momento un soldado le gritó que se detuviera, pero en ese instante el hombre desapareció de la vista de todos. Dicen que se disipó en el aire como si estuviera hecho de un gas ligero. Luego en el ambiente quedó un olor nauseabundo similar al de un cadáver en descomposición que persistió durante varios minutos antes de disiparse con el viento. Lo más inquietante es que esa figura se presentó 3 veces en esa misma semana, aunque no siempre en el mismo
lugar la segunda vez solo lo vieron cerca de los árboles, pero la tercera fue la más aterradora, ya que atravesó casi todo el campamento de un lado a otro. En esa ocasión le dispararon, pero las balas no le hicieron efecto y continuó avanzando hasta desvanecerse en el aire, dejando atrás ese terrible hedor. Como suele ocurrir en estas situaciones, cada testigo tenía sus propias creencias y opiniones sobre lo sucedido, pero no había duda de que ese hombre no pertenecía a este mundo. Cuando regresamos de la búsqueda y destrucción de los narcolaboratorios, nos recibieron con esta inquietante historia. Resultó irónico que quienes se quedaron en la base fueran los que vivieron la experiencia más aterradora de la misión. Sin embargo, aún nos quedaba pasar una última noche allí antes de retirarnos. Esa misma noche, mientras estábamos descansando, nuestros perros, que siempre llevábamos para compañía y alerta, comenzaron a ladrar intensamente. Pensamos que podrían estar reaccionando ante algún animal, ya que en la zona había zorrillos, tacuaches y tejones, entre otros. Sin embargo, de repente todos los perros empezaron a ladrar y a llorar. Varios soldados llegaron corriendo a avisarnos que ese hombre estaba apareciendo de nuevo. Salimos a verificarlo por nosotros mismos y de manera escalofriante descubrimos que todo era cierto. Yo lo vi con mis propios ojos. Aquel hombre emergió de entre los árboles midiendo aproximadamente 1 metro. Tenían razón, su aspecto era realmente extraño, ya que era completamente negro, incluso más oscuro que la noche misma. Se asemejaba más a una silueta sombría que se acercaba hacia nosotros, lo que nos puso muy nerviosos por todo lo que habíamos escuchado. Los soldados apuntaron con sus linternas hacia él, pero no lograban iluminarlo. Fue aterrador darnos cuenta de que estábamos frente a algo que no pertenecía a este mundo. Algunos compañeros empezaron a rezar y justo antes de que se acercara a nosotros, esa figura se disolvió en el aire, desapareciendo como si nunca hubiera estado allí, y como nos habían contado, dejó tras de sí un hedor repugnante. El olor era insoportable. Por mi trabajo había estado cerca de cadáveres en avanzado estado de descomposición, pero ninguno desprendía un aroma tan nauseabundo, especialmente al aire libre y en un espacio tan amplio. Era tan penetrante que casi me hizo vomitar. Afortunadamente, a la mañana siguiente recibimos la orden de desmantelar el campamento y retirarnos del lugar para regresar a las otras bases. Nunca supimos exactamente qué fue lo que vimos, pero nos llevamos con nosotros esta inquietante experiencia y la certeza de que los fenómenos paranormales realmente existen. A música, me llamo Alejandro y fui agente de la Policía Federal. Durante mi tiempo en esa institución experimenté una variedad de situaciones, algunas muy positivas que me llenan de satisfacción al recordarlas, junto con anécdotas compartidas con compañeros y amigos que siempre llevaré en la memoria. Sin embargo, también enfrenté momentos muy peligrosos y otras experiencias inquietantes que lamentablemente permanecerán grave en mi mente. En más de una ocasión pusimos nuestras vidas en riesgo para cumplir con nuestra misión, enfrentándonos a individuos y circunstancias difíciles. También hubo instancias en las que nos encontramos con fenómenos desconocidos del ámbito sobrenatural. Hoy quiero compartir con ustedes una de estas experiencias, una de las más impactantes y que ha sido conocida por muchas personas, ya que contó con decenas de testigos. No solo de mi unidad en la década, el contexto en el país fue extremadamente duro. La delincuencia aumentó de manera alarmante y la guerra contra los cárteles se cobró miles de vidas. Existen pueblos e incluso estados que estaban prácticamente bajo el control de estas organizaciones criminales. Para no ser superados en personal y recursos, fue necesario coordinarnos con otras agencias gubernamentales para hacerles frente. Bajo esta premisa les relataré una experiencia escalofriante. Esto ocurrió en 2014 durante un operativo en el que varios de mis compañeros y yo fuimos enviados al estado de Michoacán, específicamente a un lugar llamado Nueva Italia de Ruiz, en la región conocida como Tierra Caliente. Curiosamente, el nombre del lugar se ajusta perfectamente a su realidad, tanto por el intenso calor que se siente como por los enfrentamientos con miembros del crimen organizado en esa zona. En esa región existe una ranchería llamada La Peligrosa, y siguiendo las instrucciones de nuestros superiores nos encontramos con elementos del ejército mexicano y personal de la Policía General de Justicia. Nos informaron que todos participaríamos en un operativo en el que se establecerían diferentes puntos en la sierra y otros lugares remotos que el gobierno designaba. El objetivo principal era organizar misiones para localizar laboratorios de narcotráfico en la sierra y las áreas de cultivo controladas por los cárteles, con el fin de destruirlos. La base que nos tocó a mis compañeros y a mí se ubicó en un pueblo llamado Cupuán del Río, también en Michoacán. Allí descubrimos una antigua pista de pruebas de la marca General Motors que había sido abandonada debido a los constantes robos y extorsiones por parte del crimen organizado. La pista formaba un gran círculo y en el centro había un espacio abierto que utilizamos como base para organizar nuestras
Expediciones. El personal se dividió en dos grupos. La primera mitad, en la que estábamos mis compañeros y yo, saldría a buscar campos de cultivo ilegales durante una semana, mientras que la otra mitad se quedaría en el campamento para mantener las comunicaciones y estar listos para enviar apoyo si era necesario. La verdad es que estaba muy nervioso, ya que íbamos a pasar 7 días caminando por la sierra completamente expuestos y siempre en riesgo de sufrir una emboscada por parte de nuestros adversarios. Afortunadamente todo salió bien, pero Irón, el motivo de escribirles hoy se dio cuando regresamos a la base. Allí encontramos a todos muy asustados y alterados por un extraño fenómeno que ocurría por las noches. Mis compañeros, al quedarse en la base, estaban constantemente en alerta por posibles ataques de miembros del crimen organizado. Para ello era necesario que al menos 10 soldados del ejército patrullan un perímetro que era mucho más pequeño que la pista, que, como mencioné, tenía forma circular. Los soldados de guardia reportaron que durante las madrugadas habían visto a un hombre cruzar las instalaciones de un lado a otro. Lo más inquietante fue que descubrieron que no estaba vivo. La primera vez que lo vieron, los soldados estaban resguardando el perímetro cuando a lo lejos, entre los árboles, apareció un hombre que se acercaba a ellos. Describieron al individuo como alto y con un sombrero que ocultaba su rostro, y lo más extraño era que parecía casi una sombra. Los soldados se pusieron en alerta y enfocaron sus linternas hacia él, advirtiéndole que ya lo habían visto y que esa era una zona asegurada. Sin embargo, el hombre no se detuvo y siguió avanzando. 2 soldados se lanzaron hacia él y cuando lograron acercarse a una distancia segura lo saludaron pidiéndole que se identificara y preguntándole si necesitaba algo, pero el hombre no respondió y continuó caminando atravesando el grupo de soldados sin detenerse. Ante esto, los militares se prepararon para usar sus armas, aunque notaron que el extraño parecía ir desarmado, lo que les hizo dudar. A medida que el hombre se acercaba más, los soldados elevaron el tono de sus advertencias, pero él siguió sin hacer caso. En un momento dado, un soldado le gritó con autoridad y, al no recibir respuesta, disparó al aire, pero el extraño continuó su camino. Finalmente, al no poder detenerlo, levantaron sus armas y le gritaron una vez más, pero justo cuando estaban a punto de dispararle, el hombre desapareció ante sus ojos. Los soldados afirmaron que se desvaneció en el aire como si fuera un gas muy liviano. Tras su desaparición, el ambiente se llenó de un olor nauseabundo similar al de un cadáver en descomposición que persistió durante varios minutos hasta que se disipó con el viento. Lo más macabro es que el hombre se manifestó 3 veces en esa misma semana, aunque que no siempre pasaba por el mismo lugar. La segunda vez lo vieron caminando cerca de los árboles, pero la tercera fue la más impactante, ya que atravesó casi todo el campamento de un lado a otro. Aquella vez le dispararon, pero las balas no tuvieron efecto alguno y el hombre continuó avanzando hasta desvanecerse en el aire nuevamente, dejando atrás ese horrible olor. Como suele suceder en estas situaciones, cada testigo tenía sus propias creencias y opiniones al respecto. Sin embargo, no había duda de que ese hombre no pertenecía a este mundo. Todos mis compañeros y yo, que habíamos ido a buscar y destruir narcolaboratorios, regresamos una semana después y nos recibieron con esa inquietante historia. Resultó idílico que quienes se quedaron en la base fueran los que vivieron la peor parte. Sin embargo, aún nos faltaba pasar una última noche allí antes de retirarnos. La misma noche de nuestro regreso, mientras descansábamos, nuestros perros, que siempre llevábamos como compañía y alerta, comenzaron a ladrar de manera frenética. Pensamos que tal vez estaban ladrándole a algún animal, ya que en la zona abundan zorrillos, tacuaches y tejones, pero de repente los perros empezaron a llorar. Varios soldados entraron corriendo diciendo que el hombre se estaba manifestando de nuevo. Salimos para comprobarlo y de forma escalofriante descubrimos que todo era real. Lo vi con mis propios ojos. Aquel hombre salió de entre los árboles midiendo aproximadamente 1,70 metros. Su apariencia era realmente extraña, completamente oscura, más oscura que la propia noche. Era más bien una silueta que se acercaba hacia nosotros. Honestamente, no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. Los soldados apuntaron sus linternas hacia él, pero no lograban iluminarlo. La situación era demasiado inquietante. Era como enfrentar algo que no era de este mundo. Algunos compañeros comenzaron a orar. Fue entonces que sucedió algo sorprendente. Antes de que el ser llegara a nosotros, se disolvió en el aire y desapareció tal como lo habían descrito. Tras su partida dejó un hedor nauseabundo a muerte, un olor tan horrible que ni siquiera pude dormir bien esa noche. A la mañana siguiente recibimos la orden de desmantelar el campamento. Nos retiramos del lugar y regresamos a otras bases. Nunca supimos qué fue lo que realmente vimos, pero nos llevamos con nosotros esta inquietante experiencia y la certeza de que los fenómenos paranormales, a música, existen. Tengo algo que compartirles, algo que me ha aterrorizado y me ha quitado el sueño muchas noches. Es una
Experiencia difícil de relatar y muy pocas personas la conocen, pero me siento confiado de compartirla. Aquí no quiero involucrar a nadie en problemas, así que omitiré mi nombre y cambiaré los nombres de los involucrados. Actualmente vivo en una ciudad llena de movimiento, lo cual contrasta completamente con el lugar donde ocurrió esta historia. Me mudé aquí por trabajo, pero gran parte de mi familia todavía reside en un pequeño pueblo en el estado de Michoacán, de donde soy originario. Vivo solo, pero cada vez que puedo visito a mi familia. No he logrado adaptarme del todo al ritmo de la ciudad, pero eso es un tema aparte. Durante una de esas visitas viví algo verdaderamente aterrador y no fui el único testigo. Mis amigos tienen un equipo de fútbol y juegan en una cancha al lado del Panteón Municipal. Esta zona queda a las afueras del pueblo, donde ya no hay casas y comienzan los campos abiertos. Un sábado mis amigos me invitaron a su partido y aunque mi condición física no es la mejor, acepté. El partido terminó alrededor de las 10 de la noche con una emocionante victoria de nuestro equipo y estábamos de buen ánimo. Aún había gente en el lugar y se iba a disputar otro partido, así que nos alejamos un poco y nos sentamos junto a un árbol cerca de la barda del panteón. Mientras pasaba el tiempo conversábamos sobre el partido y poníamos al día nuestras vidas, acompañados de unas cervezas. Sin darnos cuenta, la hora se había convertido en la 1 de la mañana. Para ese momento ya no quedaba nadie y la mayoría de nuestro equipo se había ido. Solo éramos 5 amigos y yo, el gallo, sin duda el más borracho de todos. Había regresado en su camioneta con unas cervezas frías, así que ninguno se opuso a seguir. Estábamos platicando cuando de repente escuchamos un sonido extraño. Sonaba como si alguien estuviera escarbando o moviendo tierra. ¿Escuchan eso?, dijo Chuy mientras sostenía una lata de cerveza. Parece que alguien está escarbando, agregó el gallo. En ese momento un sonido que se asemejaba al gruñido de un animal de gran tamaño resonó. Todos nos quedamos en silencio prestando atención. No inventes, cabrón, los ruidos vienen del panteón, dijo uno de nosotros. En cualquier otra circunstancia pensaríamos que era el velador del cementerio o quizá un perro vigilando, pero esos sonidos eran diferentes. Se oía claramente que estaban removiendo tierra, seguido de lo que parecía ser algo pesado arrastrándose. El gallo, impulsado por la curiosidad, corrió hacia la pared del panteón y al llegar al límite dio la vuelta para caminar por la parte trasera. Van a ser saqueadores de tumbas esos cabrones, repetía una y otra vez mientras los demás me urgía a regresar. Entender muy bien a qué se referían. Fue entonces cuando sucedió algo inexplicable y aterrador. En la oscuridad vislumbramos una criatura humanoide extremadamente delgada y alta, con una apariencia huesuda y pálida. Carecía de cabello y sus ojos brillaban con una luz extraña, una mezcla de blanco y amarillo. Lo más escalofriante fue lo que llevaba en la boca y en sus manos, que más bien parecían garras. Era un objeto envuelto en un trapo blanco y hinchado de tierra. Al percatarse de nuestra presencia, la criatura se sobresaltó y huyó a 4 patas, saltando fuera del cementerio y desapareciendo en la oscuridad de los campos. Todo sucedió en cuestión de segundos. Cuando reaccionamos, corrimos hacia la camioneta del gallo, quien nos llevó rápidamente al pueblo. Nadie podía creer lo que habíamos visto. Al intercambiar nuestras experiencias, coincidimos en la descripción de la criatura, pero el relato del G fue el más impactante. Al haberse adelantado, había visto a la criatura de cerca, a escasos 2 metros, con un detalle gráfico que aún me estremece. El gallo aseguró que la criatura llevaba en la boca un brazo humano cercenado. Distinguió claramente el antebrazo, la muñeca y los dedos. Lo más perturbador es que, según mis amigos, en ese pueblo se habían reportado saqueos en el cementerio. Las tumbas estaban abiertas y los ataúdes rozados por la fuerza bruta. A algunos cuerpos les faltaban partes y otros habían desaparecido por completo. Muchos creían que se trataba de saqueadores de tumbas, pero esta criatura que vimos le daba un giro mucho más siniestro a los hechos. Solo se habían reportado estos incidentes en tumbas recientes. Aquí tienes el texto reformulado, o aquellos que ya se encuentran en estado de descomposición o son solo huesos no parecen interesarles. Se supone que la policía está tras los responsables, o al menos eso es lo que les han dicho a los familiares de los fallecidos, quienes están muy indignados por la situación. Sin embargo, las autoridades han mantenido una actitud muy reservada, sin ofrecer información ni avance sobre el caso. Parece que ignoran lo que sucede. La prensa, por su parte, no dice nada, ya que es un pequeño pueblo en medio de la nada, que apenas aparece en el mapa. Mis amigos mencionan que han surgido rumor al respecto. Uno de ellos sugiere que en realidad quienes profanan las tumbas no se llevan objetos de valor. La gente del lugar es humilde y difícilmente entierra a sus seres queridos con pertenencias costosas. Se cree que podrían ser miembros de alguna extraña secta que abre los sepulcros y saca los cadáveres para utilizarlos en rituales. Tal vez tienen preferencia por cuerpos que aún están, digamos, frescos o en buen estado. Aunque esto no se sabe con certeza. Es
Per especulación otra explicación fue ofrecida por don Lupe el velador del panteón, una persona de unos 70 años contratada precisamente para cuidar el lugar y disuadir a posibles saqueadores. Mis amigos me contaron que una mañana don Lupe pasó corriendo lo más rápido que podía, gritando que había visto un monstruo en el panteón. El pobre hombre, que padecía de diabetes, se sintió muy mal cuando fueron a buscar al médico del pueblo y lo estabilizaron. Contó que estaba en la improvisada caseta que le habían construido dentro del cementerio cuando escuchó ruidos provenientes de las tumbas. Alarmado, tomó su linterna y un tubo y se acercó pensando que eran los saqueadores. Explicó que lo primero que escuchó fueron unos gruñidos, lo que le hizo pensar que llevaban perros. A medida que se acercaba le pareció ver a alguien agachado en cuclillas frente a la tumba de un niño que había sido enterrado esa misma tarde. Don Lupe Asuade sacó el teléfono que le habían proporcionado y llamó a la policía mientras apuntaba con su linterna hacia el sospechoso. Le gritó que se fuera, que la policía ya estaba en camino y que él estaba armado. Sin embargo, con la luz de la lámpara pudo ver con mayor claridad lo que estaba sucediendo. Aseguró que era un monstruo, un ser que llevaba en la boca el cuerpo del niño que había sido enterrado en esa tumba. Había mucha tierra alrededor y un gran agujero en el suelo. Sin duda lo había desenterrado. Describió cómo pudo ver los horribles ojos amarillos de la criatura mirándolo fijamente. De un salto se posó en la barda del panteón y luego dio otro brinco hacia el exterior, alejándose rápidamente. El hombre se puso muy mal, sufriendo una fiebre intensa, y no dejaba de repetir que aquel monstruo había desenterrado al niño y se lo había llevado. Todos se dirigieron al panteón, pero cuando llegaron la policía ya había acordonado la zona. No podían entender cómo habían llegado tan rápido, ya que en otras ocasiones se tardaban mucho en responder. No permitieron la entrada a nadie, ni siquiera a los familiares del niño, argumentando que era una escena de crimen. Cuando se les preguntó sobre lo que había dicho don Lupe, afirmaron que todo era una invención, alegando que se trataba de alucinaciones debido a su edad. Incluso mencionaron que los sospechosos habían dejado sus herramientas como picos y palas junto con bolsas que supuestamente se usarían para guardar lo que sacaban de las tumbas. Sin embargo, nadie vio esas herramientas, nadie observó nada. La versión oficial sostenía que don Lupe sorprendió a los ladrones en el acto, pero que aún así lograron robar el cuerpo del niño y todos en el pueblo aceptaron esta explicación. Poco tiempo después don Lupe falleció, supuestamente por complicaciones de su diabetes y Segment por el fuerte impacto emocional que sufrió. Murió como un mentiroso, ya que nadie creyó en su relato. Sin embargo, mis amigos y yo no estamos convencidos de lo que la policía dijo. Creemos que don Lupe decía la verdad. Él vio a la misma criatura que nosotros, esa que desentierra los cuerpos y vaga por el campo cerca de nuestro pueblo para evitar problemas. Ninguno de nosotros ha contado lo que sucedió, pero aquí bajo el anonimato me atrevo a relatar a música. Hace un tiempo estuve buscando un departamento para vivir en Morelia, Michoacán. Quería inscribirme en una universidad que solo se encontraba en esta ciudad. Mi presupuesto no era muy alto, así que gracias a algunos contactos y conocidos encontré una casa en una colonia irregular en una de las zonas quizás más olvidadas, pero que tenía una atmósfera curiosamente misteriosa. Llegué con mis pertenencias una tarde de sábado. La casera me entregó las llaves y me explicó cómo cerrar la puerta principal, ya que estaba torcida y era necesario forzarla un poco para cerrarla. Me mostró las dos habitaciones, una pequeña sala y un comedor. El baño estaba lleno de arañas y otros insectos, pero no podía quejarme, era lo que podía pagar en ese momento. Además, la casera me comentó que había tenido problemas con una vecina por el ruido, pero que eso solo había sido temporal. Entré a mi futura habitación, abrí las cortinas y las ventanas para que entrara un poco de aire. Justo enfrente había otra casa similar a la mía que parecía deshabitada. Antes de poder mirar más de cerca, mi casera cerró las cortinas de golpe y me advirtió que no era bueno indagar en la casa de enfrente. Me explicó que allí había vivido un matrimonio mayor y su hija, que tenía una discapacidad mental, se comportaba de manera extraña. Al parecer se habían mudado a otro lugar. Asentí con la cabeza y me dispuse a desempacar. No tenía muchas cosas, solo lo esencial para iniciar mi vida como estudiante. Decidí salir a caminar un rato y conocer los alrededores de mi nuevo hogar. No me sentía desanimado por la vivienda, al contrario, estaba emocionado por independizarme. Regresé un poco tarde, había cenado en el centro y decidí caminar para ahorrar el pasaje y disfrutar del paseo. Miré el reloj y eran casi las 12. Abrí la puerta como me había indicado la casera. Entré a mi habitación y me preparé para desvestirme. De repente una inquietante sensación me hizo sentir que alguien me estaba observando. Un escalofrío recorrió mi nuca y se extendió por mi espalda. Incluso creí que un animal se había metido en mi ropa. Me quité la camiseta y
Revisé pero no encontré nada extraño, me quedé en silencio unos segundos y me dispuse a quitarme los pantalones, pero nuevamente esa sensación aterradora me invadió. Era un sentimiento inexplicable, como si me ahogara, y no podía identificar qué lo causaba. Entonces decidí revisar detrás de la cortina de la ventana. Al abrirla, frente a mi casa logré distinguir la silueta de una mujer con ojos brillantes que no apartaba la mirada de mí. Mi habitación parecía estar murmurando algo, pero no podía escucharla, solo veía sus labios moverse. Mi cuerpo se estremeció una vez más y caí hacia atrás. Me levanté rápidamente, pero la mujer ya no estaba. El ambiente a mi alrededor cambió de repente y sentí una sensación de libertad y alivio que me hizo sentir mucho mejor. Sin duda aquella figura me estaba causando algo extraño, como si estuviera lanzando un hechizo. Solo con su mirada traté de calmarme y cerré las cortinas para que esa mujer no pudiera ver dentro de mi casa. Intenté distraerme pensando en otras cosas, pero su presencia me había dejado una impresión tan fuerte que cuando finalmente logré conciliar el sueño tuve pesadillas en las que ella me rodeaba por mi hogar caminando de habitación en habitación con una caja negra en sus manos. Desperté alterado aún antes del amanecer. Miré el reloj, eran apenas las 30 de la mañana. Un nuevo escalofrío recorrió mi espalda, esta vez por un viento helado. Me giré en la cama y aterrorizado me di cuenta de que la cortina de mi habitación estaba abierta. Estaba seguro de haberla cerrado. Me acerqué para cerrarla y en ese instante volví a verla. Sus ojos brillantes estaban fijos en mí. Intenté ignorarla, pero algo me impedía hacerlo. Con mucho esfuerzo logré cerrar las cortinas, pero al hacerlo sentí un escalofrío más intenso que los anteriores. Me cubrí con el cobertor tratando de buscar calor y me di cuenta de que de mi boca emanaba vapor. No había sentido tanto frío, pero en mi habitación estaba helando. Pensé que eso debía ser la causa, así que me moví a otro lado de la casa. Curiosamente el ambiente era diferente y pude dormir rápidamente. Al día siguiente no podía creer lo que veía. Las cortinas estaban nuevamente abiertas, pero para mi alivio no había señales de la mujer desde la casa de enfrente. Sabía que no podía dejar las cosas así que decidí confrontar a los vecinos y hablarles sobre la mujer que me estaba espiando. Al llegar a esa casa llamé a la puerta varias veces, pero nadie respondió. Después de insistir varios minutos, una vecina se acercó para preguntarme si necesitaba algo. Le conté sobre la mujer que había visto la noche anterior y lo inquietante que había sido, pero ella me aseguró que esa casa estaba deshabitada desde hace mucho tiempo. Recordé que mi casera me había comentado que el matrimonio que vivía allí se había mudado hacía tiempo, pero también sabía bien lo que había visto. No quería aceptar que había tenido una experiencia paranormal, así que traté de no dejarme llevar por mis pensamientos. Los días siguientes fueron más tranquilos que el primero. Los escalofríos habían desaparecido y la mujer ya no había vuelto a aparecer en la casa de enfrente. Pude ver su rostro pálido, apenas visible entre su melena negra y desordenada. Sus ojos brillaban con intensidad fijos en mí y el terror me paralizó. Intenté gritar, pero ella acercó su mano a mi boca y de alguna manera me arrebató la voz. Ningún sonido salió de mí. Luego colocó sus manos sobre mis oídos y el mundo quedó en un inquietante silencio. Finalmente cubrió mis ojos con su mano de hecha sumi a música. Éndele, las paredes estaban llenas de humedad y marcas como si alguien las hubiera arañado. Me levanté lentamente y al mirar a mi alrededor comprendí que estaba en la casa de enfrente. De alguna manera había terminado allí, pero no recordaba cómo. Entonces los recuerdos volvieron de golpe, los cuerpos levitando en mi hogar. La mujer de blanco. Sabía que tenía que salir de allí lo antes posible. Me dispuse a huir, pero al darme la vuelta la vi. Estaba parada en la puerta esperándome. No supe qué hacer. Pensé en correr o tal vez enfrentarla, pero algo en su mirada me detuvo. Cuando comenzó a hablar su voz parecía hipnotizante, como si no pudiera resistirme a escucharla. Me explicó que había vivido en esa casa desde hacía mucho tiempo, que sus padres la abandonaron cuando notaron los comportamientos extraños del lugar. Según ella, los espíritus errantes de los antiguos habitantes de la casa donde yo vivía estaban atrapados allí. Cada luna llena se desataban y por más que intentaba controlarlos no lo logré. Me aseguró que su intención nunca había sido hacerme daño o asustarme, solo quería ayudarme. Sugirió que lo mejor sería que me mudara a otro lugar, ya que esa zona estaba plagada de entidades que aún buscaban descanso. En ese momento sentí que mi cuerpo se liberaba de una opresión que no había notado antes. Le pregunté si realmente debía irme, pero no respondió más. En silencio comprendí que era lo mejor. Esa misma semana empecé a empacar mis cosas y a planear mi mudanza.